Debo admitir que estoy muy cargado con la mochila y la guitarra está re pesada porque puse toda mi ropa ahí. Pero nada, si ya lo primero que veo es esto, la verdad que va a valer la pena lo que voy a caminar hoy. Porque esto es increíble. Hola gente, ¿cómo va? Espero que estén muy bien ahí del otro lado. Hoy voy a estar viajando para Europa y tengo una escala de un día entero en Londres y creo que no es mejor ocasión para estrenar esta remerita que me traje de Argentina. Así que bueno, voy a ver qué onda, cómo me reciben, si a alguien le molesta o no esta remera, quiero averiguar eso. Y de paso conocer un poco una ciudad tan histórica, la verdad que por más que le hayamos ganado en el fútbol y haya cierta rivalidad, es una ciudad que... nada, la verdad que debe ser bastante flashera. Nunca pensé en visitarla, pero justo se dio así la escala, así que la verdad que está buenísimo. Y voy a tratar de mostrar un poquito todo qué se puede hacer en un día en Londres. Esta fue una linda forma de empezar el viaje. Quise pasar la guitarra y me cobraron $85, pero bueno. Hello, how are you? Okay, pleasure to play Manchester. Yeah. Are you playing? I'm sorry? What time are you playing? Oh yeah, when you let me. Thank you. Están pidiendo que toque. Bueno, acabo de llegar a Londres y estoy sorprendido con lo caro que me salió el tren. 14 libras, que creo que son como $20, una cosa así. Sí, ya empezó caro el viaje. No, pero de verdad estoy flasheadísimo con todo esto. Yo no sé si es el tipo de arquitectura o flashear la cantidad de años que tiene esto acá. Es demasiado lindo, vistosamente, de verdad. Me habían dicho que era lindo Londres, pero no... no pensé que me iba a flashear tanto. No puedo parar de mirarlo. Creo que esto es lo que me llama la atención también, de ver todo ese puente gigante y ese río. Como las guerras que han pasado por acá. Me flasheó bastante eso. Sí, definitivamente es eso. O sea, ahora me pongo a ver estas fortificaciones y... como pasa que estoy muy en modo House of Dragon, ¿viste? ¿No? Entonces, flasheo con todo eso. Este de acá es el puente de Londres. La verdad que no entiendo por qué el otro me pareció mucho más lindo. No sé si te tendrá algún dato histórico o algo. Lo que sí me doy cuenta es que hay muchísimo walking tour y que esta ciudad está bueno para venir con tours que te expliquen. La verdad que tiene muchísima historia, se respira. Por ejemplo, esto ya me la baja, que sea una escalera moderna para llegar a un puente que te das cuenta que tiene muchos más años. No está tan bueno. Bueno, ahí encontré un cartel que explica más o menos que este es uno de los primeros puentes que se construyeron, por eso es que es tan importante. Y hay otros 3 o 4 puentes más que conectan la ciudad de Londres. Entonces, bueno, el Estado se encarga de mantenerlo, se lo dejan como bien remarcado eso, porque lo usa un montón de gente todos los días, y autos y demás. También decía que muchísimos puentes habían sido construidos de madera y otros materiales, pero siempre eran como destruidos o se caían, colapsaban, hasta que se construyó este de piedra, que duró por más de 600 años. Bueno, el cambio de posición de mochila y guitarra sirvió un poco. Caminé como media hora para llegar hasta acá. Wow, de verdad que es demasiado grande. Acá es que abre las 11 y son las 9 de la mañana recién.
Y si me voy de acá no creo que vuelva. Pero de verdad es imponente. Bueno, la suerte está de mi lado. Acabo de entrar a comprar algo dulce para comer, para desayunar. Y quise pagar en efectivo. No me tomó el efectivo porque solamente se acepta tarjeta. Y me terminó regalando el coso este. La señora. Amorosa. Así que le voy a comer. Me lo recomendó. Me dijo que tenía como vainilla adentro y esos arándanos. La verdad, siendo sincero, no está bueno. Por suerte me lo regaló. Si hubiese comprado, nada, no me hubiese gustado. Pero bueno, nada, a caballo regalado no se le miran los dientes. Bueno, hubo un pequeño cambio de planes. Me tiraron el dato de que hay un museo de guerra y que hay una sección sobre Malvinas. Así que nada, la verdad que quiero ir a ver qué hay ahí. Y la próxima que venga a Londres, en algún momento vendré seguramente. Voy a hacer todas estas cosas que me faltan, porque la verdad que está buena la ciudad. Aparentemente el museo es gratis, así que vamos a aprovechar y entrar. Yo solamente me interesaría ver lo de las Malvinas. No sé si me interesa ver el resto. Voy a recorrerlo un poquito, pero estoy bastante pesado. 20 minutos después. Bueno, voy a dar una cagada al museo. Primero porque no te dejan grabar. Pude tomar algunas tomas de lo poco que había de las Malvinas. Nada más tenían una breve descripción de lo que fue el conflicto, de cuánto duró, de las bajas, y después tenían algunas fotos. Tenían un vehículo de guerra nuestro de fabricación alemana capturado, y tenían una camilla de metal de nuestros médicos que también capturada, y explicaban de que les sorprendió de que era mucho más liviana de las que ellos utilizaban. Y después literalmente el mural más grande que había era para una artista que fue enviada por los británicos a cubrir la guerra, y literalmente tenía el portacrayones que le fabricaron los militares británicos. Tenían las gafas que le regalaron, las botas, las medias que usaba, y no había más que eso. Después el museo en general le pegué una vueltita y había mucho sobre las guerras mundiales, obviamente, y puntualmente una sección bastante no diría interesante, pero bastante, puntualmente una sección bastante fuerte del Holocausto, obviamente. Y después no seguí caminando más. Llegué a la parte argentina, vi que literalmente le chupaba un huevo y me volví. Y también tenían otra sección donde remarcaban de qué lado estaban los isleños al momento de la recaptura nuestra de las Malvinas. Y bueno, ponían ahí datos de que no me acuerdo qué cantidad de isleños estaba a favor de que los británicos vuelvan a retomarla. Y la parte de las Malvinas estaban dentro de una sección del museo que se llamaba Paz y Unidad, algo así, desde el 45 hasta el 2014. Al lado de la sección de Malvinas había una sección de lo que fue la guerra que tuvieron con el norte de Irlanda. Bueno, ahora retomando el camino y el itinerario que me armaron, este tipo de caminatas sí que valen la pena, ¿eh? La verdad que es lindo, es muy linda esta ciudad. No me canso de decirlo porque es como demasiado, ¿no? Bastante indescriptible como todo. Y me llama mucho la atención yo que justo vengo de Nueva York ahora, la diferencia es como
Allá son todos edificios modernos, todo nuevo. Acá, nada, todo muy antiguo. Castillos, iglesias por doquier. Está bueno, está bueno. El choque diferente está bueno. Allá atrás mío está el Hall de Westminster. Creo que es como un palacio. Acá la iglesia. Me encantaría poder hacer un tour acá, porque la verdad que hay demasiada... si bien es muy lindo visualmente, si no tenés nadie que te explique qué es, por qué está ahí, qué importancia tiene para el estado y demás, pierde un poco el sentido. O sea, es lindo verlo, es hermoso verlo, miren lo que es esto, pero nada, estaría bueno entender un poco más el contexto histórico y demás. Ahí más o menos dice que es una iglesia que se hizo en el 523, la tercera del lugar. Wow. Uf, demasiada caminata. Bueno, no tanto caminata, demasiado peso en la espalda, demasiado incómodo. Todavía no me compré una mochila cómoda, tengo una que está cagada a palos y me está haciendo mierda mal, así que nada, voy a parar acá un ratito en el parque St. James, que me dijeron que es muy lindo, la verdad que es muy lindo, a descansar un poco, recuperar energías, ver dónde voy a comer. Tengo ganas de comer unos fish and chips y tomar una birra y después sigo a ver qué más puedo recorrer. Acá es cuando me debería tocar una de los Beatles, pero no me sé ninguna. Pero sí me sé una en inglés que la escribí yo y dentro de poco la voy a subir. Se la dejo por acá. Bueno, retomamos camino, última parada antes de parar para comer porque tengo un hambre zarpada y ya después arrancar para el aeropuerto, cosa de no demorarme, no perderme de vuelta por las dudas. Estoy pasando por el barrio chino. Otro más a la lista. Está muy lindo este, ¿eh? La verdad que no tenía idea que en Londres había un barrio chino tan pintoresco. Esto es muy Londres. Un callejón. Wow. Bastante cortito. Había bastantes lugares de comida, tenían mucha pinta la verdad y a buen precio. Pero yo vine a buscar esto. Por esto, por lo que vine. Fish and chip. Una cervecita. Salud. Está caliente.